Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarte de potenciar tu metabolismo con el método del plato. Muy bien, ¿por qué queremos potenciar el metabolismo? Porque usualmente pensamos que tenemos metabolismo lento. Hay sobrepeso, obesidad, problemas metabólicos como diabetes o se me sube la glucosa o hiperinsulinismo. En realidad nosotros decimos que en la mayoría de los casos se debe a que consumes demasiado carbohidrato para tu tipo metabólico. Si quieres profundizar sobre el tema de los tipos metabólicos, pues busca en nuestros videos la clase sobre los tipos metabólicos. Muy bien, entonces supongamos que estamos en esa vía, tiendo al sobrepeso, quiero reducir de peso o quiero equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Bien, básicamente esto se debe porque comes demasiado carbohidrato. Antes se pensaba que eran las grasas, todo ese tema que hemos conversado en otros videos. No, el mayor problema es que comes demasiado carbohidrato para tu tipo metabólico. Obviamente eso es en la mayoría de los casos. Habrán excepciones particulares por problemas particulares. Pero en general lo que se trata es regular o digamos ajustar la cantidad de carbohidratos que realmente tú necesitas. Esto es sobre todo clave para las personas que tendemos al sobrepeso. Y tendemos al sobrepeso porque tenemos un metabolismo diseñado para una época que ya no existe. Básicamente, algunos dicen la época paleo, es decir, antes de la agricultura comíamos muy poco carbohidrato porque había muy poco carbohidrato en la naturaleza. Y con ese poco carbohidrato que además obteníamos por temporadas, por ejemplo, en el trópico, en la época de lluvia, habían vegetales, habían frutas y ahí consumíamos. Pero las frutas eran más pequeñas. Todo empezó a cambiar hace 10.000 años con la revolución agrícola, es decir, cuando cambiamos como seres humanos de ser nómadas, cazadores, recolectores, nos convertimos en agricultores, sedentarios y empezamos a crear cultura y civilizaciones. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros tenemos el mismo diseño que conviene o convenía a esa época. Comemos demasiado carbohidrato. Entonces, hay que ajustarlo. Ahora, mucha gente empieza a hacer las dietas hipocalóricas, que yo digo son una especie de tortura medieval moderna, porque ponen en tu cuerpo mucho estrés al comer pocas calorías, pero sigues comiendo mucho carbohidrato en proporción a lo que estás consumiendo. Sigue habiendo todos los desequilibrios que puedes ver en los otros videos sobre los picos de azúcar en sangre. Recuerda que después de un pico de azúcar en sangre viene un bajón, te provoca comer más, pero además altera tus hormonas y neurotransmisores, dopamina, serotonina, se te baja y tienes ansiedad, rabia, mal humor, etc. Bien, todo eso ocurre porque estás comiendo demasiado carbohidrato. Por eso, por ejemplo, un desayuno tipo keto, que es huevo, queso, proteína, con bastante grasa, bien, con prácticamente sin carbohidratos, pues genera una estabilidad emocional extraordinaria, no tienes picos de azúcar, por lo tanto no va a haber un bajón, y como no hay un bajón, no genera hambre ansiosa. Todo eso lo hemos hablado anteriormente. Ahora, ¿cómo calcularlo? Y hay alguna visión un poco menos radical que un sistema keto, por ejemplo. Sí, el método del plato puede servirte muy bien. El método del plato además te ayuda a no obsesionarte por medir calorías, cantidades de una manera pues que genera mucho más estrés y es mucho más complicado porque como yo le digo a los especialistas, no me mienta porque usted no mide todo lo que cocina. Muchos me han dicho, es que yo no cocino, ahí está el detalle. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú puedas calcular más o menos de forma intuitiva lo que tú necesitas. Por eso hablamos del método del plato. Y en el método del plato tenemos el 3x1. ¿Qué significa 3x1? Significa proteína, carbohidrato y grasa en un buen plato de vegetales de bajo índice glicémico, con poco carbohidrato. Por ejemplo, brócoli o coliflor o chayota o chayote, pues apio España o celery, perejil, cilantro, arúgula, entre otras hojas vegetales, hortalizas como zucchini, calabacín o zapallito, bien, berenjenas, es decir, alimentos que tengan poco carbohidrato. Ese va a ser la mayor constitución del plato, es decir, cuando decimos 3x1, es decir, 1 es de un plato de vegetales. Imagínense que entonces el plato, bien, son tus dos manos. Yo siempre digo, pongan sus dos manos juntas y ese es su plato. Y hay gente que dice así, no, así, no, así, en forma de cuenco. Esto es lo que te conviene. Y usualmente las manos, puede haber que no, pero usualmente las manos son proporcionales a tu tamaño. Por lo tanto, más o menos nos indica lo que cabe en tu estómago, en una buena comida suficiente para estar bien nutrido, no excederse ni tampoco estar en déficit y además no quedar con hambre. Bien, entonces, por lo menos la mitad de plato, es decir, una palma completa, abundante, es más, puedes poner mucho más de eso, de los vegetales bajo índice glicémico. En términos metabólicos eso no va a alterarte, no va a dispararte el azúcar. Ahí hay carbohidrato, pero en muy poca proporción, porque son alimentos de bajo índice glicémico, de baja carga glicémica. Bien. 3x1 es porque entonces tienes proteína, carbohidrato y grasa.
y vas a tratar de que en esa palma que te queda, un buen porcentaje, puede ser más o menos el tamaño de la palma de tu mano, sea proteína. Bien, obviamente la proteína siempre tiene algo de grasa, así que ahí también vas a incorporar algo de grasa, eso depende del corte, etc. Bien, si estamos hablando además de un plato cárnico. Y además vamos a colocar una porción que sea algo así como 3 dedos, bien, no más de eso, bien, 10-15% del plato, de un solo tipo de carbo denso. Cuando decimos carbo denso es algún tipo de alimento que tenga alta carga glicémica, media o alta carga glicémica. Por ejemplo, quinoa, por ejemplo, zanahoria, por ejemplo, remolacha o betarraga. Otro ejemplo podría ser yuca o plátano, pero uno a la vez. El error es colocar mucho y varios al mismo tiempo, eso te va a generar un pico de azúcar. Pero si tú solamente colocas una porción, más o menos en ese porcentaje, con proteína y el otro restante grasa saludable, por ejemplo aguacate o palta, bien, o incluso si no tienes problemas con los lácteos, con la caseína del queso, puede ser un queso graso, ahí tú vas a sentir saciedad, te vas a nutrir bien y vas a tener todo lo que necesitas. Además que eso puede ser un buen plato para alguien que quiera aumentar de masa muscular y más bien tienda al bajo peso, porque un poquito de carbohidrato va a generar que liberes algo de insulina, y la insulina, además de regular el azúcar en sangre, también es una hormona de crecimiento. Obviamente tienes que tomar sol, hacer ejercicio para que funcione de manera integral. Además, los vegetales van a garantizarte fibra, algunas vitaminas, bien, van a darte también la sensación de comer bastante, pero de baja caloría, en realidad de bajo índice glicémico. Tu proteína, que va a constituir la masa muscular que vas a ir desarrollando junto al ejercicio y todos los demás que hablamos como estímulos necesarios para que tu cuerpo esté sano, y por supuesto esa parte de proteína. Una persona que quiere aumentar de peso, quiere aumentar de masa muscular porque tiende al bajo peso, puede agregarle un poco más de eso. Pero una persona que tiende al sobrepeso no debe excederse de ese carbohidrato, uno por vez, de ese carbohidrato denso, porque recordemos que los vegetales también tienen, cuando hablamos de vegetales baja carga glicémica o bajo índice glicémico, tienen, pero en baja proporción. Ahora, el más poderoso y el que más nos conviene a nosotros, que tendemos al sobrepeso, es el 2x1. Y el 2x1 simplemente es tu plato full de vegetales con una porción de proteína y una porción de grasa, sin carbohidratos densos. Algunos especialistas te dirán, no puedes vivir sin carbohidratos, y tú le dirás, ahí estoy consumiendo carbohidratos, pero en baja proporción. Zucchini, calabacín, brócoli, coliflor, arúgula, todo eso tiene una pequeña proporción de carbohidratos, pero muy baja, suficiente para nosotros. Porque nosotros, es mentira que tenemos el metabolismo lento, al revés, tenemos un metabolismo sumamente eficiente. Lo que pasa es que para un mundo que ya no existe, o un mundo que existe en la selva en el que ya no vivimos en realidad. Bien, entonces, es tu plato de vegetales, puede ser una porción de la palma de tu mano de proteína con su grasa incorporada, no tiene nada de malo. Vean el video de las grasas para que dejen de tener miedo, a menos que tengas algún problema en particular, pero en la mayoría de los casos no te va a engordar, eso no es lo que te pone gordo, son los carbohidratos. Entonces el 2x1 es tus vegetales de bajo índice glicémico, que pueden ser crudos o poco cocidos, salteados, etcétera, tu proteína y una buena proporción, podríamos decir 25 y 25 de proteína y grasa, y un 50% de vegetales. Puede ser más o menos, pero con eso, calculándolo en tu plato, es más que suficiente para que estés bien nutrido, se te acaban los antojos y tu cuerpo esté súper estable. Lo ideal para nosotros es todo el día comer 2x1, 2x1, 2x1. Bien, pero lo ideal es un mundo idóneo, pero no es lo real. Lo real es que si quieres comer algo de carbohidrato, hay varias formas de jugar con el método del plato. La primera forma de jugar con el método del plato es la que normalmente recomendaban los especialistas, es decir, vas a comer carbohidrato en la mañana, pero en la noche no, es decir, 3x1 en el desayuno, 2x1 en el almuerzo, 2x1 en la cena, o un poco más flexible, 3x1 en la mañana, 3x1 en el almuerzo y 2x1 en la cena. En la cena, ¿por qué evitamos consumir carbohidratos? Porque como el organismo baja su actividad porque es de noche, somos un animal que vive en el día, está diseñado para estar en el día y se activa su metabolismo con el sol. En la noche el metabolismo es más lento y es más difícil y aumenta más los niveles de glucosa cuando comemos carbohidrato denso. Sin embargo, hay personas que hacen eso y les da insomnio, les da mucha hambre, si no comen algo de carbohidrato en la noche les va mal y más bien en la mañana no les da hambre. Entonces para ese hacemos el otro que es contraintuitivo pero es súper poderoso.
2 por 1 en la mañana, me decir, no me vas a comer carbohidrato denso en la mañana, ese es el más poderoso porque va a mantenerte estable todo el día. Pero si tú en la mañana estás disparando azúcar en sangre, va a ser más difícil estabilizar esos picos altos y bajos de azúcar en sangre. Entonces pones 2 por 1 en la mañana, 2 por 1 al mediodía y en la noche, contraintuitivamente, 3 por 1. ¿Qué va a ocurrir? Como vas a comer una pequeña proporción, 15% del plato, de un tipo de carbohidrato, tu cuerpo va a liberar dopamina y va a decir, oh Dios, qué vaina tan buena, buenísimo, me relajo y descanso. Y además, por el estilo de vida moderno, mucha gente en la mañana no le gusta mucho desayunar, no le provoca, está apurado, tiene otro ritmo de vida, pero además el cuerpo no lo pide. Otro mito, no teníamos por qué desayunar. Eso fue un mito creado en la era industrial porque había que ir a la fábrica a trabajar muchas horas y usted no sabía cuánto tiempo iba a estar sin comer, entonces coma bastante en la mañana. Pero realmente hoy en día se sabe, los que hablan del ayuno intermitente, etcétera, que el desayuno no es tan importante. Ahora, yo no obligo a la gente que desayune o no, depende de lo que le conviene, cómo se siente, le gusta o no. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, si tu caso es que te cuesta mucho restringir en la noche, podrías restringir en el día, en el desayuno, en el almuerzo y solo en la cena vas a incorporar algo de carbohidrato. ¿Qué va a ocurrir? En el desayuno, tu cuerpo en la mañana, tu cuerpo va a buscar energía, va a utilizar primero la glucosa excedente, cuando ya se acabe va a empezar a utilizar la grasa. Bien, pero no va a ser un sistema demasiado estricto, sino que lo va a hacer un poco más lento, pero tiene resultados, porque por lo menos baja los niveles de glucosa, los equilibra. Bien, y luego en la noche lo incorporas un poquito, ahí tienes una pequeña subida, pero no algo que genere un desequilibrio importante. Y te va a generar mucha tranquilidad por el efecto de la dopamina. Bien, eso va a ayudar a mantenerte tu nivel de glucosa estable y tu metabolismo estable. El ideal para alguien que tiende al sobrepeso es 2 por 1 en la mañana, 2 por 1 al mediodía, 2 por 1 en la cena, es decir, no comer prácticamente carbohidratos densos. Pero vamos a hablar de verdad, nada de perfecto. No somos perfectos, somos seres humanos, complejos, cambiantes, dinámicos, con gustos culturales. Así que, pues, ¿por qué no? Podemos jugar con eso y vas a ver que vas a obtener excelentes resultados. Así que recuerda compartir, darle like, suscribe la campanita y sigue viendo nuestros contenidos sobre el tema de la alimentación y la salud natural.